Bueno, yo recuerdo, hablando de lo que dice Liliana, ¿no es cierto? 40 alumnos en primer año, yo recuerdo haber hecho ya notas hace bastante tiempo con vos, Pablo, y no había 40 alumnos en primer año. De manera entonces que hoy la exigencia quizá de los mismos profesores, de lo que hace a la disciplina y demás, debe ser más exigente, ¿no? Sí, yo creo que bueno, la escuela por supuesto ha cambiado su perfil, ha cambiado su estructura y todo eso ha llevado que la elección, digamos, por los chicos y por la familia ha sido diferente a lo que venía siendo antes. Es cierto, como decís, nosotros cuando empezamos la escuela agropecuaria entraron 30 chicos nomás y la realidad es que uno veía que no todos tenían el perfil agropecuario y hoy vemos que entran 40 chicos porque es la capacidad que hoy podemos tener y la realidad es que se puede decir casi el 100% entra con un perfil agropecuario. Liliana, lo que tiene que ver con infraestructura, bueno, ya hace creo que 4 años el Ministerio de Agricultura les dio una combi a ustedes para el movimiento. ¿Está funcionando? Bueno, la ¿Qué, combi, qué, no, qué- ¿qué qué tema, preguntan? qué pregunta? No, la combi seguimos en la misma situación. Lamentablemente no tenemos un chofer, solamente una persona vino a ofrecerse para manejarla y nos está ayudando con un mini recorrido para los chiquitos de primaria que se quedan un ratito más a la tarde. Lo que pasa es que él lo hace completamente ad honorem, si bien tiene sus papeles y el seguro de la escuela lo cubre y demás, pero lo hace completamente ad honorem y bueno, y el gasoil es por parte de la escuela, lo pagamos nosotros. Entonces, no, todavía la tenemos un poco de adorno, lamentablemente, pero bueno, esperemos que pueda resolverse esto prontamente, ¿no? Bueno, cuando uno escucha, bueno, lo que decía casualmente Liliana recién, ¿cómo es la burocracia? Claro, a lo mejor ustedes no pueden hablar tanto de esto, pero yo sí. La burocracia que entorpece toda una serie de actividades, porque el ministro vino, les dio la combi y parecía entonces que, bueno, todo el tema del movimiento de los alumnos, los viajes, seguramente también a otra a Buenos Aires, a ver algún tipo de actividades diferentes, se iban a realizar. Y hoy por hoy lamentablemente no es un cargo evidentemente a ustedes para nada, digo yo, es una situación burocrática que se da en todas las reparticiones y hay un común denominador aquí en la Argentina. Sí, mirá, esto que nosotros hoy tenemos le está pasando exactamente al resto de las escuelas agropecuarias. La única diferencia que puede tener alguna escuela agropecuaria estatal que han conseguido el cargo de chofer, pero tampoco no son las más. Al contrario, la mayoría de ellas también la están, digamos, luchando en la misma institución porque realmente no tienen, digamos, la posibilidad esa de poder salir afuera porque tengan el chofer, porque tengan el gasoil y eso. O sea, es una lástima porque la realidad es un bien que realmente daría mucha utilidad para las escuelas agropecuarias, ya que, bueno, vos mismo sabés, hay muchas exposiciones que los chicos podrían ver, hay lugares, digamos, donde se podría visitar campo y eso, y hoy a veces lo vemos medio truncado porque realmente no tenemos los recursos, porque a veces uno dice, es acá cerca, y bueno, el gasoil lo pagamos entre todos, y es cierto, lo hacemos así, pero cuando vos no tenés chofer y eso, se complica ya, porque tener un chofer significa tener los papeles, son un montón de cosas y tener un sueldo fijo constantemente. Pero bueno, yo creo que de a poco se va a ir reacomodando esto. Uno tiene fe y esperanza que eso va a pasar. Nos encontramos en la estación experimental INTA Balcarce y vamos a hablar realmente de dos plagas que son, bueno, novedosas, no son nuevas sino novedosas y que han comenzado allá, digamos, por fines de la década del año 90, cuando se inició aquí en la Argentina la siembra directa. Vamos a conversar con el ingeniero Ariel Faveri, que es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Ariel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Acá estamos. Bueno, unas plagas que han comenzado, que comenzaron allá, digamos, fin de la década del 90, arranca la siembra directa. ¿Cómo ha sido un poco ese escenario? Yo diría nuevo, inclusive para los técnicos. Bueno, el escenario fue que lo que primero, digamos, tuvo preponderancia fueron las babosas. Ya se sabía a nivel mundial, digamos, que las babosas eran un problema en siembra directa. Y lo más novedoso, digamos, en Argentina y a nivel mundial fue el ataque de los bichos bolita, que no son plagas registradas en ninguna parte del mundo y sí se han comportado como plaga en cultivos tanto de girasol, colza y soja preponderantemente en esta zona.
Las condiciones predisponentes para que se comporten como plagas acá no las sabemos. Serán las condiciones agroclimáticas que permiten que estas especies cambien de hábito detritívoro. Ellos se alimentan normalmente de los residuos vegetales que dejan los cultivos y pasan a ser plagas en determinadas circunstancias. Claro, aparece, digamos, allá cuando comienza la siembra directa. Y un poco cuál es su biología, porque se sabe bastante de este tema, inclusive para ilustrar a los propios técnicos. Bueno, de biología, obviamente nosotros del grupo de investigación abarcamos lo que fue la biología de las especies más importantes de babosas que se encuentran en la zona, que son la babosa gris chica y la babosa carenada. Y después, más adelante, empezamos a hacer estudios de la parte biológica de bicho bolita, que tenemos datos, no hicimos toda la biología de la especie, pero tenemos datos desde que dura más o menos 3 años y nosotros lo que estuvimos viendo fueron efectos de distintos residuos vegetales sobre el comportamiento de esta especie plaga en Argentina. Hablando primero de babosa, digamos, ¿cuáles son las condiciones predisponentes para que pueda aparecer en los residuos, como hablábamos de recién en lo que hace siembra directa? Bueno, mucho tiene que ver la cantidad de residuos y cómo se distribuyen los residuos en el lote, ¿no? Es muy típico ver colas de cosecha, de los residuos de cosecha, digamos, donde allí se ubica la mayor cantidad de individuos, ya sea de babosas y de bichos bolitas. Después los cultivos como puede ser el girasol, que dejan muy pocos residuos, tal vez en esos lotes las poblaciones naturalmente tiendan a disminuir y no sean tan problemáticas. Pero después son bastante problemáticos las babosas, mucho en años más relativamente húmedos, ¿sí? Lo que es umbrales que ahora vamos a hablar, son por ahí más altos o al revés más bajos durante años húmedos, tal vez porque las babosas necesitan un ambiente muy húmedo para moverse y llegar a ocasionar daños. Y en los bichos bolitas es bastante errático, pero estuve trabajando con unos datos de daño y de perjuicios en las distintas partes de las plantas vegetales, donde se ve que en los años relativamente más secos los bichos bolitas ocasionan más daños que se traducen después en pérdida de rendimiento. Bueno, continuamos hablando de estas dos plagas importantes para la agricultura, bicho bolita y también babosa. Y como nos comentaba el ingeniero Faveri, ¿no es cierto?, que tienen una gran incidencia aquí en el sudeste bonaerense. Bueno, vamos a hablar ahora con la ingeniera Carla Salvio y nos va a comentar más cómo son las prácticas a campo para el control, el monitoreo, los daños que pueden ocasionarse estas dos plagas en la agricultura. Carla, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, a ver qué nos puedes decir de bicho bolita y babosa ya a campo, a ver qué daños pueden ocasionar, cómo tiene que tomar el productor entonces algún tipo de recomendaciones para no tener perjuicios en sus cultivos. Bueno, lo que podemos hablar en el tema del daño que ocasionan estas plagas, estamos hablando que ocasionan estos daños en el momento de implantación del cultivo, o sea, lo que sería la emergencia y la emergencia de lo que serían los cultivos, estamos hablando ya de soja, girasol, también hemos tenido caso en colza. Ellos dañan lo que serían el endosperma o los cotiledones de estas plántulas y en ocasiones pueden hasta lograr lo que sería la deficiencia de alguna de las partes de estas plantas y en algunos casos hasta la muerte, con lo que esto conlleva a resembrar nuevamente el cultivo, ¿no? En casos extremos. Con lo que tenemos, hay varias cosas en las cuales tenemos el método de control de estas plagas, las cuales se encuentran en el momento de implantación, como yo dije, se encuentran en el mismo momento las dos, y entonces los métodos de control son varios. Unos pueden ser cultural, otros pueden ser químicos o también biológicos. En el caso de cultural, nos vamos a orientar más a lo que sería un método preventivo. Una de esas formas podría ser disminuir el tiempo en el cual estos individuos se encuentran en el momento de mayor susceptibilidad del cultivo. Entonces aquí jugamos con el tema de una fecha de siembra óptima, una elección de fecha óptima, obviamente teniendo en cuenta que la calidad de la semilla también tiene que ser muy buena.
Otra de las cosas también, jugar un poco con el tema de la temperatura y la humedad, ¿sí? Condiciones óptimas para lo que sería el crecimiento del cultivo, y así de esta manera evitar el ataque de estas plagas. A ver si entendemos. Es decir, lo que está señalando es una rápida emergencia para evitar entonces un ataque más severo de estas plagas. Pero digamos, dentro de esa emergencia también pueden ocurrir daños. Sí, tal cual, pueden ocurrir daños. Todo esto va a llevar de acuerdo a la cantidad o a la densidad de estas plagas. Para saber bien si hay obviamente presencia y cuál es la densidad, se tiene que hacer un monitoreo, o sea, un muestreo de estas plagas. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.